Damos muchas gracias, Señor, por esta noche que tú nos das, Señor, nuevamente para aprender, Señor, y deleitarnos en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que ya estamos aquí, Señor. A los que aún no, Señor, también te pedimos que los bendigas donde se encuentren. Y sobre todo a nuestro hermano Walter, Señor, dale una sabiduría de lo alto, Padre, para que él pueda seguir, Señor, con este estudio de tu palabra, Señor. Muchas gracias por su vida, el amor, Señor, y la pasión con que él nos da, Señor, estas clases. Te agradecemos mucho en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver un pasaje conocido, muy conocido por todos, pero queremos reflexionar sobre una pregunta. ¿Por qué, por qué el hombre miente? Eh, y tal vez más específica, ¿por qué los cristianos mentimos? Eh, vamos a revisar el pasaje de la negación de Pedro, que seguramente lo leemos y hemos pensado, qué bárbaro Pedro, ¿verdad? Cómo negó al Señor. Pero vamos a ver que no es problema solo de Pedro, es problema de nuestra naturaleza. Y es un problema en el que todos tenemos el riesgo de caer, que seguramente hemos caído muchas veces y no medimos la magnitud o las consecuencias que eso pueda tener. Entonces, es un pasaje que nos muestra la debilidad humana manifestada en Pedro, la infidelidad humana manifestada en Pedro, pero que contrasta con la fidelidad de Dios, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero bueno, vamos al pasaje para entrar en materia. Vamos a ver, creo que sí, aquí estamos. Siempre confirmo. ¿Me Sí, sí, pueden sí, ver, mire. verdad? Sí, ¿Sí se ve? muy bien, sí. Perfecto. Vamos al texto entonces. Hoy vamos a ver Marcos 14, 43 a 65. Es un pasaje corto, pero que vale la pena analizarlo y reflexionar sobre él. Entonces, primero, pues siempre nos ponemos en contexto de qué es lo que está pasando. Si ustedes se recuerdan, en la última cena, Jesús advirtió y a la vez profetizó, ¿verdad? Que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces, le dijo. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Pues simplemente autoconfianza total. Eh, Pedro lleno de fervor porque fue así como que muy eh, enfáticamente dijo que él nunca iba a abandonar a su maestro. Y bueno, y los demás lo secundaron, ¿verdad? Todos los demás dijeron, nosotros tampoco. Y cuando citamos este pasaje, cuando lo estudiamos, dijimos que Pedro no lo había dicho hipócritamente. Pedro lo dijo con sinceridad. Él sinceramente pensaba eso. Él, es más, estaba seguro de que él no iba a negar a su Señor. Por eso lo menciona, por eso lo dijo con tanto fervor. Yo no te voy a abandonar, le dijo. Aunque todos te negaren, aunque todos estos, vaya refiriéndose a los demás discípulos, aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Ahí empieza la historia. Entonces, pues ya sabemos lo que sigue. Jesús es arrestado. Eh, Judas traicionó a Jesús, lo entregó con un beso, como vimos anteriormente. Los soldados lo arrestaron en el Getsemaní, donde él había ido a orar. Él sabía
que iban a llegar, pues todo esto estaba planificado, como también lo mencionamos. Ya, y los discípulos, todos los que dijeron que no lo iban a abandonar, salieron huyendo. Vieron el caos y salieron huyendo. Pedro siguió a Jesús de lejos, temeroso por lo que le fuera a pasar, por su propia seguridad. Vimos que lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Eh, Pedro iba de incógnito, ¿verdad? A la secreta. Y también hablamos cuando estudiamos este pasaje de que a veces nosotros actuamos así, actuamos a la secreta. Nos da pena, nos da temor, nos da vergüenza a veces decir que somos cristianos, temor a que nos llamen fanáticos, temor a que se burlen de nosotros, temor a perder amistades. Y entonces decidimos ser cristianos secretos, que nadie se entere, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, nosotros tenemos nuestra relación, pero los demás no se dan cuenta. Es más, muchas veces eh, confesamos a alguien que somos cristianos y dice, vos cristiano. O sea, ni siquiera se habían dado cuenta en nuestra forma de vivir que, que- que somos cristianos, porque pues hay bastantes cristianos nominales que lo son solo de nombre, pero que realmente no viven de acuerdo a como el Señor quiere. Entonces Pedro lo siguió a la secreta y en su comodidad, ¿verdad? Porque se fue a sentar al fueguito ahí donde estaban todos los demás, tranquilo, relajado, a protegerse del frío, sin arriesgarse. Por lo menos eso era lo que él pensaba, pero no sabía lo que iba a pasar, lo que le sobrevenía. Entonces, ya entrando al texto del día de hoy, como hemos dicho anteriormente también, para poder tener la historia completa hay que leer los cuatro evangelios. Más adelante yo tengo una comparación de los cuatro para ver las similitudes y las diferencias, porque no es que sean relatos que se contradigan, son relatos diferentes porque cada evangelio aporta detalles adicionales eh, para ver la historia completa. Pero estamos estudiando Marcos, entonces la base es Marcos, leemos Marcos y vamos viendo cómo se complementan con los otros evangelios. Entonces, Marcos 14:66 dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio, ya estaba en el patio del sumo sacerdote, pues donde habían llevado a Jesús. De alguna manera estaba preocupado por Jesús y va y quiere averiguar, pero no se quiere delatar. Sin embargo, dice que una de las criadas del sumo sacerdote pasó por ahí y cuando vio a Pedro que se estaba calentando, se fijó en él, como que le llamó la atención, como quien dice, esta cara la conozco, usted lo ha visto en alguna parte. Y entonces lo señala, le dice, tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo él. Pero él lo negó, no los conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada y en ese momento el gallo cantó. Miren la reacción de Pedro. Bueno, primero, Pedro está desprevenido. Pedro está muy cómodo ahí, calentándose de incógnito, no espera que lo vayan a descubrir. Y entonces no está preparado para una pregunta como la que le hace la criada del sumo sacerdote. Simplemente lo toma por sorpresa. Y como lo toma por sorpresa, no sabe qué decir, no sabe qué contestar. Entonces lo primero que le viene a la cabeza es una mentira. Es más, en una sola respuesta, Pedro dice dos mentiras. La primera es, no lo conozco. Claro que lo conocía, y lo conocía muy bien. De hecho, pues sabemos que había sido del círculo más íntimo de Jesús. A Jesús lo seguían multitudes de personas, pero entre las multitudes había un grupo que estaba con él de tiempo completo, que eran los 12. Y dentro de los 12 había otro grupo más pequeño que era con los que Jesús tenía mayor confianza, y donde estaban Pedro, Jacobo y Juan. Tanta confianza que Jesús, pues hay milagros que hizo solo con ellos. Y uno de los actos que reflejan la
la intimidad que tenía con ellos es justamente en el Getsemaní, cuando él se abre con ellos y les confiesa lo que estaba viviendo y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él revela su fragilidad como humano, en su naturaleza humana, porque pues ya dijimos que su naturaleza era 100% humana sin dejar de ser 100% divino. Pero en su naturaleza humana él está en el fondo, él tocó fondo, estaba en su estado más deprimido, más triste, que se sentía morir de la tristeza que sentía, de la depresión que sentía. Pero a ese nivel llegaba la cercanía que él tenía con estos discípulos. Y con Pedro desde el principio, pues, desde que lo llama para que lo siga, eh, pues él incluso le cambia el nombre, o no le cambia el nombre, sino le pone un apodo, porque Pedro realmente no era su nombre, él se llamaba Simón. Pedro significaba piedra. Entonces, probablemente Pedro era así como muy rústico, muy duro, y entonces lo primero que el Señor hace es ponerle ese apodo a Pedro. Pero ese apodo iba a tener después una analogía que sabemos cuando Él le dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un juego de palabras ahí en griego, de Petra y Petros, eh, que realmente lo que el Señor hizo y lo que el Señor dice es que los cristianos somos piedras vivas que constituimos la iglesia. Y a Pedro le dice, pues, de alguna manera que sobre la afirmación que había hecho, porque fue cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación, sobre el hecho de que Cristo es, o que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la piedra realmente, la gran piedra sobre la que la iglesia está fundamentada. Ah, pero eh, vamos a la mentira de Pedro. Con todos esos antecedentes, él dice, no lo conozco. Y la segunda mentira es, ni siquiera sé de qué estás hablando. O sea, claro que sabía de qué estaba hablando. Claro que sabía que esta muchacha lo había visto. Eh, pero lo niega. Y salió a la entrada, en ese momento el gallo cantó. Pedro iba siguiendo a Jesús, pero aquí simplemente cuando se ve descubierto, lo niega y se aleja. Se aleja de Jesús, de donde él iba, por temor a su seguridad. Entonces, primero vemos la espontaneidad con que Pedro miente. Y no es por maldad. Hay varias razones por las que Pedro miente y son las razones por las que nosotros mentimos muchas veces. Pero vamos a ver las razones más adelante. Sigamos con el texto. Cuando la criada lo vio ahí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Poco después los que estaban ahí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Y él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a este hombre del que hablan, les juro. Y miren lo que dice el texto. Él empezó a echarse maldiciones, él mismo. O sea, estaba tan asustado, tan preocupado por su seguridad, por lo que le pudiera pasar, que muy probablemente dijo que el Señor me maldiga si estoy mintiendo, porque estaba echando maldiciones. Y dice, juró. ¿Por quién juró? A lo mejor hasta juró por el nombre de Dios. Ah, entonces es algo muy serio el tema de Pedro, de lo que Pedro está haciendo. Eh, ahora, como dije anteriormente, no podemos condenarlo, porque nos parece grotesco todo esto, pero vamos a ver que pues muchas veces nosotros caemos en eso también. Al instante el gallo cantó por segunda vez.
Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Ahí Pedro eh, entendió lo que estaba pasando. Ahí recapacitó. Ahí, como dicen los mexicanos, le cayó el 20, ¿verdad? Se dio cuenta de, de que lo que Jesús había dicho era real. Por un momento se le olvidó la profecía de Jesús que le había dicho que le iba a negar. Eh, Estaba asustado, estaba preocupado, estaba desprevenido, eh, no esperaba lo que le iba a pasar. O sea, fueron una serie de factores que lo hicieron reaccionar así. Y nos pasa a nosotros muchas veces. Hay situaciones inesperadas. eh, a veces estamos desprevenidos, no estamos preparados y simplemente el enemigo se aprovecha de eso y nos ataca. Recordemos que Satanás quiso hacer caer a Jesús en el desierto, después de que Jesús había ayunado durante 40 días. Llega Satanás y quiere agarrarlo desprevenido. Obviamente a Jesús no lo podía agarrar desprevenido porque él estaba preparado. Pero a veces nos agarra así, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Entonces hay muchas cosas por las que mentimos. Mentimos por, por necesidad. Decimos a veces, ¿verdad? Es que tuve que decir eso porque si no, a saber ni qué me hubieran hecho, ¿verdad? Entonces, no fue que quisiera mentir, sino que no había otro remedio. Y de esa manera lo justificamos. A veces mentimos por resentimiento, ¿verdad? Tenemos algún resentimiento con alguien, pero eh, necesitamos hablarle, ¿verdad? Entonces le hablamos como que si no lo tuviéramos, o tal vez nos pregunta, mira, ¿tenés algo conmigo? No pasa nada. Pero en el fondo hay un resentimiento. La exageración también es una mentira. Cuando le ponemos salsa a los tacos, va, decimos, va, pero tergiversamos la verdad, o exageramos las cosas para crear una mejor imagen, para que piensen bien de nosotros, para tapar algo que no queremos que los demás se enteren, entonces exageramos las cosas. Ah, hay mentiras peores, pues, cuando calumniamos a alguien. Eso, pues sí, ya es por maldad. Eh, a veces simplemente seguimos rumores, contamos un chisme y no nos ponemos a pensar que puede ser una calumnia. Entonces caemos nosotros en la calumnia también. Cuando adulamos a alguien eh, por quedar bien con él, eh, ala, es eh, que bien te ves, va. Y a lo mejor en el fondo estamos pensando qué vestido más horrible, qué traje más horrible, pero mentimos para adular, para quedar bien con la otra persona. Am, y las mentiras piadosas que decimos a veces, ¿va? Es que tuve que mentir porque para no herir, para no molestar. No le voy a decir a mi cónyuge lo que tengo para que no se preocupe, o lo que me está pasando para que no se preocupe. Entonces, pues pensamos, es una mentira piadosa, es una mentira chiquita y es con una buena intención para no preocupar. Y pues podría ser una justificación válida, pero, pero eso no significa que el Señor se agrade de esa mentira. Y no hay mentiras piadosas, porque recordemos que Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira. Y Satanás no tiene nada de piadoso. Entonces, cuando mentimos, nos identificamos con Satanás. Cuando decimos la verdad, nos identificamos con Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Si mentimos, nos apartamos de la verdad, nos apartamos de Jesús, nos alejamos de Jesús, como hizo Pedro. Pedro
Iba siguiendo a Jesús, iba cerca, pero mintió y se terminó apartando del Señor. Entonces, es un problema de la naturaleza humana y la Biblia lo dice. Aunque no querramos aceptarlo, todos mentimos. El Salmo 116:11 dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Es enfático. De alguna manera, todos en alguna oportunidad mentimos. Por eso a veces vemos a gente cristiana o vemos a nuestros parientes más cercanos decir mentiras y nosotros decimos, ¿cómo esta persona que se ve tan comprometida, tan cristiana y cómo miente? Y el problema es que la gente cuando miente cree que todo el mundo le está creyendo, que no se van a dar cuenta de la mentira. Sin embargo, la mentira tarde o temprano sale a la luz. Hay un refrán que dice, nadie tiene la memoria suficientemente buena para mentir siempre con éxito. Porque pues, a veces mentimos por salir del paso, pero después se nos olvida qué fue lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos nos contradecimos y se delata nuestra mentira. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la naturaleza de la mentira, o más bien la naturaleza del pecado, porque así funciona el pecado. Empieza con algo sencillo, con algo pequeño, pero va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es lo que está pasando con Pedro. Primero lo niega con la sirvienta del sumo sacerdote, después lo vuelve a negar más enfáticamente y por último termina jurando, y a lo mejor jurando en el nombre de Dios. O sea, es algo creciente, el pecado es así, va creciendo, es como un colador que se le hace un pequeño agujero y empiezan a dejar pasar ciertas cosas hasta que se vuelve un agujero grande y ya no cuela nada. Así funciona el pecado y lo vemos no solo en la mentira, lo vemos en la ira, por ejemplo. La naturaleza de la ira es así. Nos enojamos por algo pequeñito, por una cosa sencilla. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que puede terminar en una tragedia. Lo vemos en las noticias, lo vemos en el tráfico, dos automovilistas que se enojan porque alguien se le atravesó, porque el otro no pidió vía o lo que sea, se insultan, eh, se persiguen, la furia va creciendo hasta que se bajan del carro, algunos le destruyen el carro al otro, o se van a los golpes, o lo más dramático y lamentablemente lo más común es que ya sacan una pistola y terminan matando a la otra persona. Esa es la naturaleza del pecado, la naturaleza de la ira. Pues cuando mentimos, hermanos, en algo pequeño, pues tenemos que seguir mintiendo para poder sostener esa mentira, porque a menos que confesemos la verdad, la mentira va a ir creciendo y no vamos a tener paz, no tenemos tranquilidad, porque cuando sabemos que tenemos una relación fundamentada en un montón de mentiras, pues no estamos tranquilos, porque tarde o temprano eso se va a descubrir. Entonces, puede parecer algo sencillo, ¿verdad? Como dije yo, podemos justificar las mentiras de diferentes maneras, pero al final de cuentas nos estamos identificando con Satanás al mentir. Entonces, cuidado con esas grietas, con esas fisuras, cuidémonos siempre de no mentir y si de alguna manera, pues, fallamos y mentimos, tengamos el coraje, eh, la, la, la sinceridad de reconocer y decir mentí. O sea, perdón, me siento mal, se me pasó, o no, pues no quise lastimarte o lo que sea, y dije una mentira. Ah, hay que entender también que hay personas que mienten, eh, pues hasta inconscientemente, porque hay desórdenes psicológicos que llevan a las personas muchas veces a mentir constantemente. Hay gente a la que no se le cree nada. Yo conozco personas que le dicen algo a uno y lo primero que uno hace es saber si será cierto, porque son mentirosos
patológicos, ¿verdad? De hecho, eso tiene nombre, se llama mitomanía, que es el hábito de mentir siempre, como la cleptomanía, ¿verdad? Aquellos que tienen el hábito de robar, ya es impulsivo, ya no pueden parar, no lo pueden evitar. Entonces, un mitómano y un cleptómano, pues obviamente necesitan ayuda profesional, ayuda psicológica, porque ya es un desorden provocado a veces por la falta de autoestima o porque pues simplemente se acostumbraron a mentir desde pequeños y ya pues siguen mintiendo el resto de su vida. Pero ¿qué pasó con Pedro? Vamos al fondo del asunto, porque Jesús sabía que lo iba a negar, Jesús le anticipa que lo va a negar. Y sin embargo, Pedro, pues, lo niega. Pedro falla. ¿Por qué Jesús permitió eso? Eh, y por qué Jesús a veces permite que nosotros fallemos de esa manera? De hecho, Marcos lo pinta muy bien la falla, porque el Evangelio de Marcos, ya dijimos desde el principio que es un evangelio para los que no dan la talla, para los que no damos la talla. Porque Juan Marcos no dio la talla en el primer viaje misionero cuando salió con Pablo. Pues inconscientemente a lo mejor lo que él escribe va en función de ayudar a todos los que no damos la talla. Aquí Pedro, que se creía tan seguro, no da la talla y falla. ¿Y cuál es el problema? Que Pedro no estaba preparado espiritualmente para lo que venía, pero él no lo sabía. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces no estamos preparados espiritualmente para las pruebas, pero las pruebas vienen, el Señor permite las pruebas para fortalecernos o para mostrarnos nuestra debilidad. A través de esa profecía a Pedro, el Señor le demostró que él no era todo lo espiritual que creía, que él no era todo lo seguro que se sentía ser, que no era todo lo fiel que él creía ser. ¿Y para qué hace Jesús eso? Pues simplemente para que al darse cuenta, pues vemos la reacción de Pedro. Pedro se dio cuenta de su fragilidad, se dio cuenta de su poca espiritualidad, se dio cuenta que no era tan, tan fiel como él creía, que no era tan seguro, no era esa roca inquebrantable en que él pensaba ser. Se dio cuenta que habían fisuras en él y que pues tenía que remediar. Y lo vemos en lo que pasó con Pedro, pues después él se convirtió en un líder de la iglesia. Cuando vemos a Pedro escribiendo el Evangelio 30 años después, ya es un hombre maduro, ya es una persona pues con un criterio y una espiritualidad mucho más fuerte. Pero para eso tuvo que pasar esta prueba, le tuvo que pasar eso. Y eh, esa falla de ninguna manera sirvió para desmoronar a Pedro, sino simplemente para fortalecerlo. Entonces, cuando nosotros cometemos errores, pues el enemigo trata de aprovecharse y decir, no servís, fallaste, no vas a poder. Pero los errores, las fallas son lecciones, es aprendizaje. Y, y como dice Santiago, el Señor no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias, o el enemigo es el que nos pone la tentación. Dios permite la tentación, pero no pone él la tentación. En Corintios, 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús ya le había advertido a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, le dijo.
Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces pidió permiso para zarandear a Pedro, pero Dios no lo evitó. Jesús no le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo se lo impedí, ¿no? Le dice, pero, eh, pero yo estoy contigo. Y entonces, pues Pedro fue zarandeado. Y al final de esta prueba, pues Pedro entendió y su vida cambió. Ah, ya, pues el ego, la arrogancia, la seguridad que él tenía, pues simplemente cambió. Y eso, pues después vemos cómo Jesús lo restaura, cómo de hecho le da la misión de apacentar sus ovejas, o sea, de dirigir la iglesia. Entonces, este episodio de la negación de Pedro no es simplemente una historia de debilidad, sino una revelación profunda del proceso que todos necesitamos para nuestra transformación, para nuestro cambio. Si no aprendemos de los errores, pues los errores fueron por gusto. Si no aprendemos de las pruebas fueron por gusto. Cada error, cada prueba, cada falla, nosotros tiene que tener un crecimiento, un entender. Pedro, ese discípulo apasionado que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, se enfrentó al miedo y lo traiciona 3 veces. Sin embargo, el canto del gallo y la mirada de Jesús, porque vemos que Juan es el que menciona que cuando cantó Jesús lo vio, seguramente estaba a la distancia, eh, pero volteó a ver a Pedro y Pedro sintió la mirada de Jesús. Entonces esa mirada de Jesús fue lo que lo quebró. Pero no fue una condena de Jesús. Jesús no lo estaba viendo para condenarlo, sino le estaba llamando al arrepentimiento. Entonces, cuando fallamos, el Señor nos hace ver nuestras fallas, el Señor permite las tentaciones, el Señor permite las pruebas, pero lo que está buscando es nuestro crecimiento espiritual, lo que está buscando es nuestro arrepentimiento genuino. Pedro amaba a Jesús y lo amaba de corazón, que quizás era de los discípulos que más amaba a Jesús, aunque ya dijimos que su íntimo el círculo de Pedro, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, pues eran muy cercanos a Jesús y lo amaban de todo corazón. Juan, él mismo se identifica como el discípulo amado porque él consideraba que Jesús lo amaba a él mucho, pero así él amaba a Jesús también. Sin embargo, no es suficiente que amemos a Jesús. Eh, necesitamos entender nuestra debilidad, necesitamos entender nuestra flaqueza, necesitamos entender que separados del Señor nada podemos hacer, que tenemos que estar pues íntimamente relacionados con Él. Y vemos el arrepentimiento genuino de Pedro. Pedro se echó a orar, se echó a llorar. No tuvo oportunidad de pedirle perdón al Señor por lo que había hecho. Pero cuando el Señor resucita, pues lo vamos a ver más adelante, pero busca a Pedro. De hecho, cuando se revela a María Magdalena, de las mujeres que llegaron, le dice, ve y dile a Pedro que me has visto, que resucité. Al primero que quiere informarle es a Pedro, porque sabe que Pedro se sentía mal, sabe que Pedro tenía sentimiento de culpa. Sabe que en Pedro había un arrepentimiento genuino. Sabe que en Pedro había un amor genuino. Entonces, a Jesús le interesa mucho que Pedro sepa que Jesús está ahí, que Jesús está para él, que Jesús no ha muerto, que la esperanza no se ha perdido y que lo quiere perdonar. Ya he dicho anteriormente, esa es una opinión muy personal, pero yo creo que si Judas se hubiera arrepentido y hubiera tenido oportunidad de pedirle perdón al Señor, el Señor también lo hubiera perdonado. Y de repente pues, Judas hubiera sido otro Pedro, otro Pablo,
escribiendo de todo lo que el Señor había hecho, porque Judas fue testigo de todo lo que Jesús hizo. Entonces, la reflexión para nosotros, mis hermanos, es que no somos tan fuertes como creemos, no somos tan espirituales como creemos. Eh, a veces criticamos a los demás por sus fallas, pero nosotros mismos eh, somos vulnerables y sujetos a caer, sujetos a fallar. Y si fallamos, porque hemos fallado y seguiremos fallando. Definitivamente, no podemos decir yo nunca más voy a fallar, nunca más voy a mentir, nunca más voy a pecar. La misma Biblia le dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Eh, Pecamos constantemente, tenemos que repetirlos constantemente. Pero tampoco esto es un permiso para pecar, simplemente es el punto es que necesitamos entender nuestras fallas, necesitamos reflexionar sobre nuestras fallas, necesitamos preguntarnos por qué fallé, qué me pasó, por qué no estaba preparado, qué fue lo que eh, me hizo caer, cuál fue la grieta por la que caí. En el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, tenemos el mensaje eh, en el capítulo 3 tenemos eh, el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice el ángel a la iglesia de Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y para entender este pasaje tenemos que conocer la historia de Sardis. Sardis era una fortaleza. Sardis era una ciudad que estaba en un lugar muy alto y estaba rodeada de acantilados. O sea, solo había un camino para poder llegar a Sardis. Y aparte de los acantilados, Sardis estaba rodeada por un muro de protección grande. O sea, eh, era invencible prácticamente, o se creían invencibles. Y sin embargo, fue conquistada y destruida. ¿Por qué? Ellos tenían muy vigilado el camino, la única entrada, como era la última entrada, pues si algún ejército enemigo quería entrar por ahí, pues todos estaban preparados para contrarrestarlo y no dejarlo pasar. Tenían eh, la vigilancia total sobre esa entrada. Y bueno, y entonces una de las estrategias de los ejércitos enemigos eran sitiar la ciudad, rodearla, no dejar que nadie entrara ni saliera hasta que la ciudad ya no aguantara más, o ellos ya no aguantaran más, ¿verdad? El ejército que lo estaba rodeando, pero esa era la estrategia, y eso hicieron con Sardis. La rodearon y ahí estaban, pero Sardis tenía, pues, estaba preparada seguramente con provisiones, con todo, y entonces, pues, no, que se cansen los otros, ¿verdad? Pero sobre las murallas habían soldados que estaban vigilando, pero una noche a un soldado se le cae su casco y entonces tenía un lugar secreto, una grieta secreta por donde podían bajar. Entonces él pues baja por esa grieta a recoger su casco. eh, pues en la oscuridad seguramente, pero casualmente un soldado del ejército enemigo
pues había salido de sus filas y probablemente a hacer alguna de sus necesidades y ve a este soldado bajar y recoger su casco y volver a subir. Entonces va con el chisme, ¿verdad? Y entonces mandan a alguien a subir por esa fisura que tenía el acantilado, donde se podía llegar hasta las murallas. Y alguien sube y como los soldados pues estaban muy seguros de que la ciudad no podía ser invadida porque era una fortaleza, porque había acantilados, porque había una muralla, pues estaban desprevenidos, dormidos. Entonces el soldado enemigo entró, pues subió la muralla, encontró a los soldados dormidos, entonces entró a la ciudad, fue a abrir la puerta por dentro y así fue como el ejército enemigo entró. Entonces por eso el ángel escribe a la iglesia de Sardis y le dice, eh, vela. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabes no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sabe lo que le está diciendo, sabe que los habitantes de Sardis conocen la historia y entonces por eso les dice, les dice eso. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros que no debemos de permitir fisuras en nuestro caminar diario, no debemos eh, eh, dejar que el enemigo encuentre la grieta en nosotros para poder entrar y poder destruirnos. Velar significa estar atentos, velar significa estar preparados para que el enemigo no nos pueda derrotar. Pues como ya mencioné, eh, Pedro, Pedro se arrepintió, Pedro lloró, eh, con lágrimas de arrepentimiento. El Señor lo sabía y una vez resucitado, pues va con Pedro y lo restaura. Primero dice que le avisen y sabemos que pues Pedro y Juan corrieron con todas sus fuerzas para llegar hasta la tumba de Jesús y comprobar que no estaba ahí. Pues unos días después, eh, Jesús se presenta otra vez ante Pedro que estaba pescando los discípulos y Jesús hace nuevamente el milagro de la pesca, la pesca esa abundante cuando no habían podido pescar nada. Entonces Pedro inmediatamente lo reconoce y salta de la barca. Se tiró al agua con la ropa que tenía, la poca ropa que tenía, porque obviamente no iban a pescar así muy bien vestidos, pero se tira al agua y corre a encontrarse con Jesús. Y ahí está Jesús esperándolo para restaurarlo, para preguntarle si lo ama, para hacerlo reflexionar y al final le dice, apacienta mis ovejas. Le dejó la misión de de apacentar las ovejas, de dirigir la iglesia, fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y como dije, pues lo vemos después más adelante, ya un discípulo maduro, ya no impulsivo, ya no inmaduro espiritualmente, sino pues alguien que habla y que escribe con mucha solvencia, con mucha seguridad y que sabe lo que dice, pues ya no es el desconocedor de las escrituras y el impulsivo y el arrebatado que fue al principio, sino que hubo un cambio. Entonces, como mencioné, ese fue el proceso que el Señor usó para su transformación. Y fue tan grande el proceso de transformación que Pedro, según la tradición, al final sí dio su vida por Jesús, como él había dicho. Él, según la tradición, fue crucificado, pero cuando se enteró que iba a ser crucificado, él dijo, crucifíquenme de cabeza, porque no merezco morir como murió mi maestro. Entonces imagínense el grado de madurez que Pedro desarrolló, el grado de espiritualidad que Pedro desarrolló, gracias a qué? A una falla.
a una prueba que no pasó, pero una prueba que el Señor usó para fortalecerlo. Entonces, cuando fallemos, cuando no pasemos la prueba, pues no se trata de, bueno, no la pasé y qué, ¿verdad? No, se trata de que reflexionemos por qué me pasó, por qué caí, por qué fallé, qué aspecto de mi vida descuidé, qué aspecto de mi espiritualidad descuidé. Me faltó oración, me faltó intimidad con el Señor, eh, me arriesgué demasiado, porque a veces coqueamos al pecado, ¿verdad? Pero nos sentimos tan fuertes que, pues, yo no voy a caer y estamos ahí arriesgándonos, pero, pero no, no es una buena idea arriesgarse, no es sabio arriesgarse, sino evitarlo, ¿verdad? Eh, huir, eh, resistir al pecado y el enemigo huirá de nosotros, dice, si nos resistimos. Eh, Se atribuye algunos le atribuyen a Lutero el dicho ese de que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Pues no podemos evitar las tentaciones, ¿no? No podemos evitar las pruebas, pero sí podemos evitar caer en ellas. Pero cuando reconozcamos que somos frágiles, que somos débiles, cuando reconozcamos que todos mentimos, que todos pecamos y que por lo tanto tenemos que estar preparados y alertas para no caer en eso. Lo dejamos ahí. Solo, pues aquí hay una comparación final de lo que dicen los evangelios, los cuatro evangelios, cada quien aporta relatos diferentes. Por ejemplo, Marcos habla de una criada, de que el segundo gallo cantó. Eh, Mateo habla de otra criada que le dijo Jesús el Galileo, una le dijo Jesús el Nazareno, la otra Jesús el Galileo. Mateo agrega que Pedro jura y maldice. Lucas agrega que Jesús lo mira, que cuando estaba junto al fuego Jesús lo voltea a ver. Juan nos da otro dato que uno de los que lo identificó era pariente de Michael, aquel al que Pedro mismo le voló la oreja, lo atacó con espada y le quitó la oreja. Entonces un pariente de Malco, ese que había perdido la oreja, que el Señor sanó, lo reconoce y le dice, te vi en el huerto. O sea, obviamente iba con Malco cuando fueron a pesar a Jesús y vio, aunque era de noche, vio lo que Pedro había hecho. Y finalmente, pues, el canto del gallo, cuando Pedro llora amargamente. Entonces, aquí tenemos un resumen, podríamos decir, de las diferencias. Marcos muestra la fragilidad humana y la fidelidad de la palabra de Cristo, lo que decíamos, la comparación, ¿verdad? El hombre es mentiroso, el hombre es infiel, pero Jesús es la verdad y Jesús permanece fiel. Nosotros somos frágiles, pero la, la palabra de Dios es fiel, Dios es fiel, Cristo es fiel. Mateo resalta la gravedad del pecado, pero también resalta la sinceridad del llanto de Pedro. Lucas es el que dice que Jesús lo vio, introduce la mirada misericordiosa de Jesús, pero esa mirada que es un símbolo de perdón y de transformación. Con esa mirada de Jesús, no lo estaba acusando, lo estaba perdonando y estaba iniciando el proceso de transformación. Juan recuerda que incluso en la negación, Pedro sigue siendo buscado por el amor del Maestro. ¿Ya? Como ya mencioné, Jesús busca a Pedro después de su resurrección. Entonces, el contraste entre la debilidad de Pedro y la fidelidad de Jesús nos enseña que el arrepentimiento sincero abre el camino para nuestra restauración, porque después de su caída, Pedro no huye. Pudo haber hecho lo de Judas, ¿verdad? Que Judas huyó y se fue a suicidar. Pero Pedro no, Pedro no huyó. Volvió, lloró y se convirtió en piedra viva de la iglesia como todos los demás.
Entonces, esa es la reflexión que tenemos, mis hermanos, para el día de hoy. La semana entrante, pues seguimos con otro tema, pero creo que era interesante, aunque este pasaje es pequeño y conocido, pues era interesante reflexionar sobre lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado Agradecer, claro? hermano. Gracias, qué linda enseñanza. La verdad que nos motiva a estar siempre alertas, ¿verdad? Con nuestro diario vivir y tener presente la palabra que dice que el que se crea que está bien, que se cuide de no caer, ¿verdad? Así es. Sí, sí, bien Gracias, hermana precioso. Silvia. La lección, muy linda la lección, sí. Muchas gracias, sí. Ay, sí. El amor del Señor, ¿verdad? El Señor es Tu fiel y bueno, misericordia. Sí, sí, Tu misericordioso. misericordia es tan grande, la verdad. sí. Ay, sí, qué linda la lección. Gracias. Bueno, Gracias, hermanos, hermano entonces Walter. les dejo descansar. Si el Señor Dios lo lo permite, bendiga, hermano nos vemos Walter. la Sí. próxima Buen semana. descanso. Bye, Carol. Carol, feliz Gracias, hermana noche. Feliz Miriam. noche a Feliz noche a todos. todos. Buenas noches a todos. Igualmente a Amén. todos, Amén. Dios les hermanita Silvia. bendiga. Adiós, Dios nos lo hermanita Descanse. Lorena. bendiga. Feliz descanso. Adiós, hermanita. Sí. Mucho gusto de verlas. Igualmente, que Descanse. Feliz noche. descansen. Bye. Feliz noche.